La intercesión consiste en hablar ante alguien en favor de otra persona, para conseguirle un bien o librarla de un mal. Es hacer una petición en lugar de otro delante de Dios. Dios está buscando a hombres y a mujeres que vengan delante de Él y se pongan a favor de otros, para que haya unidad en el cuerpo de Cristo. En el cielo los santos están íntimamente unidos a Dios. Ellos nunca dejan de interceder por nosotros ante el Padre, ofreciéndole continuamente los méritos de su Hijo Jesucristo, unidos a los suyos, adquiridos durante sus vidas. La mediación de los santos es real, están vivos, y por eso hay que pedir mucho y pedir siempre unos por otros, aprovechando la intercesión de aquellos que vivieron las virtudes de manera heroica en la tierra. En la compañía de María tenemos 12 santos intercesores y 4 modelos de vida. Nuestro patrono es San José, fiel y casto esposo de la Santísima Virgen María y de Jesús. Fue un hombre obediente, protector y fiel en el silencio. A él Dios le dio la potestad de formar humana, religiosa, laboral y espiritualmente a Jesús en el seno de una familia. Es por eso que San José es patrono de los seminaristas, porque vela por aquellos que representan en la tierra a su Hijo, a quien quiere ser formado según el corazón sacerdotal de Cristo. Vivió para servir, proteger y cuidar los tesoros más grandes del cielo, la Madre y el Hijo de Dios. Con su silencio, obediencia, humildad y disponibilidad, San José muestra el camino a los seminaristas para seguir su proceso vocacional y afianza las vocaciones de los ya ordenados para que perseveren siempre. A San José le pedimos que ayude a nuestros sacerdotes a imitar su gran fe, a conservar su pureza, su entrega total al servicio de Dios en sus ministerios, y los acompañe siempre para que perseveren en la virtud y sean muy santos, pues para eso han sido llamados a ser Cristo para nosotros. San Juan Pablo II dijo en más de una ocasión que lo que a él le definía era la palabra sacerdote. Consciente de la grandeza de ser elegido y de la dificultad de vivir santamente esta tarea, siempre se mantuvo muy cerca de los sacerdotes. Durante su vida vivió una entrega radical a su esposa, a la Iglesia y a la humanidad. Exhortó a los sacerdotes a transformarse en pan eucarístico y hacer de sus vidas una constante acción de gracias, dejándose configurar con Cristo. El amor de San Juan Pablo II a la Virgen fue un amor ilimitado. Fue fiel devoto del Santo Rosario, promoviendo el rezo del mismo, y bajo la acción del Espíritu Santo, lo enriqueció agregando los misterios luminosos. El lema que utilizó durante su pontificado fue Totus tus, ego sum, soy todo tuyo, María. Como buen hijo de la Madre del Cielo, se consagró a su Inmaculado Corazón. San Juan Pablo II fue el Papa de la familia, hombre profundamente enamorado de Cristo, que vivió una vida contemplativa, testigo de la misericordia de Dios. Fue un fiel creyente en la esperanza y en el gozo que Cristo resucitado da a sus discípulos, de los que nada ni nadie podría privar. Con la colaboración del Espíritu Santo restauró y actualizó la Iglesia según su fisonomía originaria. A San Juan Pablo II le pedimos que interceda para que les llegue el amor de María a nuestros sacerdotes, para fomentar en ellos la unidad y a través de ellos la unidad en las familias. San José María Escrivá de Balaguer nació en España. Fue fundador del Opus Dei. Amaba su vocación sacerdotal y no solamente la suya, sino la de los demás sacerdotes, a quienes acostumbraba recordarles que no eran psicólogos ni sociólogos, sino Cristos. Tenía un afecto especial por ellos, a quien acogió siempre como hermanos, como familia, y sentía por ellos un cariño fraternal. El día en que su madre cayó enferma, después de ir a verla, salió para atender a un grupo de sacerdotes a quienes iba a formar, pues su sentido del deber y su amor paternal hacia ellos era firme. Su madre falleció a los pocos días. San José María le ofreció a Dios su dolor y sacrificio pidiendo por los sacerdotes. Su misión fue llevar el carisma de santidad en la vida ordinaria, no solo a los laicos, sino también a los sacerdotes. Llegó a pensar que para formarlos tendría que dejar la obra, pero Dios tenía otros planes para él y le hizo ver la manera de emprender la fundación de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz para formación permanente de los sacerdotes sin tener que dejar el Opus Dei. Fue un fiel enamorado de la Santísima Virgen. Él decía
que la Virgen María había traído una vez al mundo a Jesús y que son los sacerdotes quienes lo traen aquí, a nuestros cuerpos y a nuestras almas, todos los días. A Él le pedimos que interceda para que enseñe a nuestros sacerdotes a buscar la santidad en sus deberes ordinarios, en servicio de la Iglesia y de las almas. Santa Teresa de Ávila fue una religiosa carmelita, fundadora y reformadora de las Carmelitas Descalzas, mística española que recibió grandes mercedes de Dios a través de experiencias sobrenaturales en la oración, maestra de la vida contemplativa. Para Teresa, los sacerdotes deben ser hombres de fuertes experiencias de Dios y de sus misterios, hombres que vivan la fe en Jesucristo y compañeros de camino en las alegrías y las penas. Decía que sin una fe profunda y una intensa experiencia de Dios, los sacerdotes serían como unos profesionales o meros funcionarios. La mística de Santa Teresa es realista. Solía decir que entre los pucheros andaba el Señor, es decir, que a Dios se le encuentra en la vida cotidiana en medio de nuestros quehaceres y deberes del día. Ella pedía mucho por los sacerdotes para que no fueran un cúmulo de vanidad doctrinal y fueran caminos hacia la verdad, cercanos a los problemas humanos. En la compañía de María, le pedimos a esta gran santa que interceda y obtenga para nuestros sacerdotes y madres espirituales la gracia del don de la oración, y seamos almas contemplativas en medio del mundo sin ser del mundo. Santa Faustina Kowalska fue una religiosa polaca. Desde los 15 años sentía una gran inclinación a la vida religiosa. Recibió revelaciones de Jesús, y su vida fue marcada por el sacrificio y la oración. Jesús le pidió propagar la devoción a su divina misericordia al mundo entero. En una de sus visiones, la Santísima Virgen se le presentó como la madre de los sacerdotes. Jesús le pidió que les dijera a sus sacerdotes que hasta los pecadores más empedernidos se ablandarían si ellos hablaran de su misericordia. El padre Miguel Sopoco, ahora beato, fue por muchos años su confesor y una ayuda insustituible para que esta santa pudiera discernir y seguir la voluntad de Dios. Santa Faustina decía que su mente y la de su confesor estaban muy unidas, y Jesús le hizo saber que obedeciéndolo, ella no se equivocaría y sacaría adelante su obra. A Santa Faustina le pedimos que interceda para que nuestros sacerdotes aprendan a recibir y a vivir las 14 obras de misericordia. San Juan XXIII nació en Italia, en el clima religioso dentro de una familia muy fervorosa. A los 15 años ingresó a la orden franciscana. El lema oficial de su vida fue obediencia y paz. Visitaba comunidades católicas y promovía relaciones de respeto y estima con las demás comunidades cristianas. Es conocido como el Papa de la docilidad al Espíritu. Tenía un carácter manso y atento, y a la vez valiente, alegre y muy activo. A San Juan XXIII lo animaba una piedad sincera que se transformaba todos los días en prolongado tiempo de oración y meditación. Irradiaba la paz de quien confía siempre en el Señor. Dedicó sus últimos días al ministerio pastoral. Con su delicada docilidad al Espíritu Santo, se dejó conducir por él y fue para la Iglesia un buen pastor, un guía guiado. A él le pedimos que interceda por la docilidad del Espíritu Santo de nuestros sacerdotes, para que actúe en sus corazones. San Pío de Pietrelcina fue un sacerdote italiano. Vivió en San Giovanni Rotondo, Italia. Llevó los estigmas durante 50 años y llevaba en sus manos y pies traspasados y sangrados. Promovía la oración de corazón. Es uno de los grandes místicos de nuestro tiempo, ejemplo de amor radical al corazón de Jesús y a su Iglesia. Toda su vida fue de oración, sacrificio y pobreza. Fue famoso confesor. Llegó a pasar hasta 16 horas en el confesionario. Tal era su amor por las almas. El Señor le dio la capacidad de leer los corazones y las conciencias, y a causa de esto, multitudes de peregrinos lo buscaban para confesarse. El centro de su vida fue la Eucaristía. Sus misas conmovían a todos los fieles por su profunda devoción. Era un fiel hijo de la Santísima Virgen. El Padre Pío fue padre espiritual de jóvenes en el seminario. Pedía y rezaba por ellos y vigilaba su avance espiritual.
Fue muy devoto de la Virgen de Fátima, a la que oraba constantemente y de quien recibió un milagro de salud. Dedicó toda su vida a pedir por la conversión y la salvación de los pecadores, recomendando el rezo del Santo Rosario como medio de salvación. A Padre Pío le pedimos que interceda para que nuestros sacerdotes sean humildes y pidan oración y perdón por su disposición para confesar. San Benito de Nursia nació en Italia en el seno de una familia muy adinerada en el año 480. A los 20 años se fue a vivir a una cueva como ermitaño, pues le tocó vivir en una sociedad corrompida, azotada por la guerra y la violencia. Después de 3 años de soledad se fue con los monjes y, siendo prior, sus hermanos intentaron envenenarlo a causa de la disciplina que les exigía. Fue fundador de muchos monasterios y centros de formación y cultura. Se levantaba a las 2 de la madrugada a rezar y pasaba horas rezando y meditando. Hacía horas de trabajo manual, imitando a Jesús, puesto que veía el trabajo como algo honroso. De aquí su lema, ora y labora. Ayunaba diario y comía hasta en la tarde. Su gran amor y su fuerza fue la Santa Cruz, con la que hizo muchos milagros. Fue un poderoso exorcista y usaba como sacramental su cruz, y con ella sometía y expulsaba a los espíritus malignos, venciendo el poder del mal y de la muerte. A este santo le pedimos su intercesión para que nos proteja de todo mal, especialmente a nuestros sacerdotes. San Agustín nació en Tagaste, África, en el año 354. En su juventud se dejó arrastrar por malos ejemplos, viviendo una vida de libertinaje y frivolidad. Fue hasta los 32 años que se convierte a la fe católica gracias a las oraciones de su madre Mónica. Vivió la pobreza religiosa transformando su residencia episcopal en un monasterio. Llegó a ser obispo. Fue siempre un defensor de la verdad y pastor de las almas. Sus sermones eran elocuentes y famosos. Conquistaba los corazones por su espíritu de caridad. Su libro más famoso se titula Confesiones, donde describe la misericordia de Dios para un pecador. Por gracia de Dios, llegó a ser uno de los más conocidos santos y doctores de la Iglesia. A San Agustín le pedimos interceda por la conversión de los corazones de nuestros sacerdotes, para que se mantengan siempre en el amor primero y llenos del fuego del amor divino, vayan y prediquen el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Ama hasta que duela, eso decía Santa Madre Teresa de Calcuta. Fue religiosa fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Caridad. Después de varias revelaciones extraordinarias, Jesús le hizo ver su sed por las almas de los más pobres de la tierra, pidiéndole dejar la comodidad de su convento en Loreto para ir a buscar a sus hijitos a la región más pobre y llevarles su amor. Su llamado no solo consistía en ayudar a las almas física y materialmente, sino en aliviar la pobreza espiritual de los despreciados, los no amados, los olvidados, los solitarios. Madre Teresa fue siempre consciente de la pobreza espiritual en el mundo moderno y del sufrimiento de la gente al no ser querida. Dios nos ha creado en su amor y ternura, nos ama y nos cuida. Es por eso que Madre Teresa quiso ser sus brazos, sus pies y su mirada para hacer llegar este amor a las almas más pobres. Ella decía que la manera más simple de mostrar el amor de Dios es amarnos los unos a los otros, y que lo que cuenta no es la cantidad ni la magnitud de las cosas que hagamos, sino el amor con que hacemos cada cosa pequeñita, ya que una vez entregada a Dios, Él convierte nuestro acto en algo enorme e infinito. Debemos encontrar la santidad en el trabajo encomendado a cada uno, por insignificante que parezca. Todo lo que hagamos por los demás, lo hacemos por Jesús. A Santa Madre Teresa le pedimos que interceda para que nuestra caridad llegue a los corazones más pobres de nuestros sacerdotes. Beato Álvaro del Portillo fue sucesor de San José María en el Opus Dei. Nació en Madrid en 1914. Toda su labor se caracterizó por fidelidad al fundador y su mensaje, en un trabajo incansable para extender los apostolados de la prelatura en servicio de la Iglesia. Su entrega al cumplimiento de la misión recibida, siguiendo las enseñanzas de San José María, hundía sus raíces en un hondo sentido de la filiación divina,
fruto de la acción del Espíritu Santo, que le llevaba a buscar la identificación con Cristo, abandonándose con confianza a la voluntad de Dios Padre, en oración. Tenía una tierna devoción a la Santísima Virgen y era un enamorado de la Eucaristía. Su amor a la Iglesia se manifestaba por su profunda comunión con el Papa y los obispos. Recorrió muchos países fomentando proyectos de evangelización, movido por su amor a Dios y a los hermanos. Se preocupaba por el papel del sacerdote en el mundo actual, tema al que dedicó buena parte de sus energías. Compartía el espíritu paternal de su fundador hacia los sacerdotes. Es por eso que creó seminarios internacionales y cursos de teología para su formación permanente, con un espíritu de apertura. Decía que el sacerdocio no es una carrera, sino una entrega generosa, sin cálculos ni limitaciones, para ser sembradores de paz y de alegría en el mundo, y abrir las puertas del cielo a quienes se beneficien de este servicio y ministerio. Al beato don Álvaro del Portillo le pedimos para que nuestros sacerdotes tengan celo apostólico y por nuevas y muy santas vocaciones. El siervo de Dios cardenal Eduardo Pironio nació en 1920 en Argentina. A los 18 años ingresó al seminario. Sufrió la dictadura militar argentina y recibió amenazas de muerte, siendo trasladado a Roma. Vivía una vida contemplativa, amando apasionadamente a su iglesia. Conocido por su humildad y cercanía con los pobres, visitaba comunidades sencillas ya siendo cardenal para hacerles sentir el amor y la misericordia de Dios. Tenía un carácter muy alegre, cercano y paternal con todos. Siempre sonriendo, animaba a la gente. Tenía un especial afecto por religiosos y consagrados, a quien formaba y frecuentaba. Desde niño fue devoto de la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Esperanza. Decía que un camino de esperanza supone vivir de novedad en novedad con nuestra Madre. Vivió siempre la caridad pastoral y el amor sacerdotal a Dios. Decía que la esperanza se funda en la caridad. Fue un hombre lleno de amor del Espíritu Santo. Al siervo de Dios, cardenal Eduardo Francisco Pironio, le pedimos que interceda para que enseñe a nuestros sacerdotes a amar a la Madre de Dios. Santa Mónica es modelo de mujer en la compañía de María. Fue madre de San Agustín, hija, esposa y madre ejemplar que nunca perdió la fe al ver que su hijo se perdía en las frivolidades del mundo. Permaneció haciendo oración por más de 30 años, pidiéndole a Dios por la conversión de su familia. A ella acudimos nosotras para imitarla y hacer lo mismo por nuestras familias e hijos espirituales. Es modelo de esperanza en Dios, quien siempre atiende las súplicas y oraciones de una madre que ofrece la vida por sus hijos, viviendo una vida de virtud en unión con Cristo para interceder por la salvación de sus almas. Santa Mónica es modelo de madre por su persistencia, por su confianza y por su profunda fe. Esperó con paciencia los tiempos de Dios y consiguió con sacrificios y servicio la conversión de corazón de su esposo Patricio y de su hijo Agustín. De ella aprendemos la perseverancia en la oración para pedir por la conversión de nuestros hijos sacerdotes y la de nuestras familias. Santa Teresita de Lisieux es modelo de madre espiritual y de alma sacerdotal. Nació en Francia en el seno de una familia muy devota. Desde niña quiso ser religiosa. Teresita siempre quiso tener un hermano sacerdote, pero sus 2 hermanos murieron pequeños. Dios le concedió la gracia que deseaba, uniendo con los lazos del alma a 2 misioneros que se convirtieron en hermanos suyos. Por obediencia, intercambiaba cartas con ellos desde el Carmelo, los animaba y ofrecía su trabajo y sacrificio por ellos para que fueran muy santos. Teresita tenía corazón de madre y en su alma acogió a estos 2 misioneros, que gracias a su entrega, oración e intercesión, por misericordia de Dios, perseveraron en sus ministerios. Su vocación fue siempre ser el amor dentro de la Iglesia. Decidió una vez que ingresó al Carmelo que ofrecería su vida por los sacerdotes, pues sabía que son hombres frágiles que necesitan nuestra oración para mantener su fidelidad.
Siempre deseó que los sacerdotes crecieran en el amor a Jesús y que lo llegaran a tratar con la misma delicadeza con la que la Virgen lo hacía. Acompañaba desde el convento a los sacerdotes en su misión y decía que la distancia no impedía para estar juntos y que Dios a veces permite la unión de dos almas para crecer juntas en santidad. A Santa Teresita del Niño Jesús la imitamos en su amor y ofrecimiento de vida por nuestros sacerdotes, también en su ofrecimiento diario en su vida ordinaria y en su oración confiada y el abandono a la voluntad de Dios, sabiendo que es un Padre amoroso que quiere lo mejor para nosotras. San Juan María Vianney, o mejor conocido como cura de Ars, nació en Francia en el siglo XVIII. A los 17 años, deseó ser sacerdote. Batalló mucho para sacar adelante sus estudios y fue despedido del seminario. Fue gracias a la ayuda de otro sacerdote que logra seguir hasta ordenarse, pues fue que con mucha paciencia y esmero lo preparó hasta que pudo ser ordenado. Hacía grandes penitencias, su vida era de intensa y profunda oración y su caridad era extrema para con los pobres. Ayudaba con especial caridad a sus compañeros sacerdotes, misioneros en las parroquias vecinas a la suya, y era un gran ejemplo de fraternidad. Famoso por sus dones en la confesión, a ese pequeño pueblo comenzaron a llegar cientos de peregrinos, buscando a este cura sencillo que tenía tan especiales dones. Se levantaba a la 1 de la madrugada a hacer oración a la iglesia. Antes de la aurora, confesaba a las mujeres, celebraba misa, oraba y de nuevo confesaba. A mediodía predicaba a los fieles. Tenía muy poco tiempo para comer y comía muy poco. Tenía el don de discernimiento de conciencias, ya que podía leer el alma de quien se confesaba. San Juan María es patrono de los párrocos y modelo de celo apostólico del sacerdote. En el 2009 se le nombró patrono de todos los sacerdotes del mundo. San Maximiliano María Kolbe es modelo de sacerdote en la Compañía de María. Nació en Polonia en 1894. Se dedicaba al periodismo católico y fue un gran propagador de la devoción al Inmaculado Corazón de María. Cuando los alemanes ocupan Polonia, Kolbe adopta una postura contraria al régimen socialista del nazismo y en 1941 es arrestado. Lo enviaron a un campo de concentración y se trasladó junto con otros hombres para hacer labores de campo. En una ocasión un prisionero escapó. Por ley, cuando eso sucedía, se elegían a 10 prisioneros al azar para condenarlos a muerte para evitar nuevas fugas. Cuando son elegidos, uno de ellos suplica que le perdonen la vida, pues era padre de familia. En ese momento, Kolbe pide tomar su lugar para salvarle la vida, presentándose como un sacerdote católico, pidiendo clemencia para el otro hombre. Después de un momento de silencio, el comandante acepta. En el momento en el que fue asesinado, San Maximiliano dice lentamente: Ave María. Era la víspera de la Asunción. Muere a sus 47 años y fue canonizado por San Juan Pablo II. San Maximiliano ha inspirado a muchos a vivir la locura del amor, de dar la vida por los demás. De él aprendemos a vivir y a transmitir la bondad y el amor de Dios al prójimo, a ejemplo de Jesucristo. También el amor intenso a la Santísima Virgen y el valor de entregar la vida gratuitamente por amor en el servicio a los demás. La Compañía de María es una obra de misericordia para los sacerdotes, fundada desde el Sagrado Corazón de Jesús, para la maternidad espiritual de mujeres y de madres de familia, compartida con la Virgen María, que oran y ofrecen sacrificios y que convierten su vida ordinaria en oración, imitando el corazón maternal de María, para que los sacerdotes se abran a la gracia y a la misericordia, para que vivan su vida ordinaria y ministerial en virtud y en santidad, y lleven la misericordia de Dios a todo el mundo, a través de sus obras y de su ejemplo, promoviendo la unidad y la paz. Esto no se trata de las madres, sino de los hijos. Se trata del amor de la misericordia de Cristo para sus sacerdotes, que por su santidad llevarán a las madres y sus familias a la santidad,
y a conseguir la unidad en un solo pueblo santo de Dios. En esta unión se santifican ambos, porque los lazos espirituales son más fuertes que los lazos de sangre. Unidad en la ofrenda con una misma vocación que es el amor. Madres configuradas con María y sacerdotes configurados con Cristo.